La ponencia que voy a presentarles se titula Recuperar el control de nuestras vidas en contra de la desposesión mercantil. Así aprendieron estos hombres y mujeres que se puede mirar al otro, saber que es y que está, y que es otro, y así no chocar con él, ni pegarlo, ni pasarle encima, ni tropezarlo. Supieron también que se puede mirar adentro del otro y ver qué siente su corazón. También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros. Todas las miradas aprendieron los primeros hombres y mujeres, y la más importante es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por hondarse y madrugadas por parirse. Así cuenta el viejo Antonio en la historia de las miradas. Son por lo menos 4 años que acostumbramos reunirnos aquí en Sidesi Unitierra para mirarnos y mirarnos en la mirada de nuestro amigo y compañero Andrés Aubry. A él en parte se debe esta costumbre de juntarnos cuando el año se acerca a su fin. Hace 4 años, diciembre fue de gran coloquio convocado por el ZLN en su memoria. Hace 3 años, el Festival Mundial de la Digna Rabia retomó el mismo calendario en más amplias proporciones. Hace 2 años se celebró el primer Seminario Internacional de Reflexión y Análisis en ocasión de la publicación del libro titulado Planeta Tierra, Movimientos Antisistémicos, que recogía las participaciones al coloquio en memoria de Andrés. Hoy inicia el segundo Seminario Internacional de Reflexión y Análisis, que en su título, el mismo de hace 4 años y el mismo de hace 2 años, recuerda a Andrés y sobre todo recuerda que nos sigue acompañando. Creo que de lo que se trata es seguir hilando reflexiones, luchas, insubordinaciones, de compartir las experiencias que ya existen y los sueños que apuntan a las mañanas por parirse. Y se trata de hacerlo en el espejo del ya basta del 1 de enero de 1994, que en unas horas más, como todos sabemos, llegará a su cumpleaños 18 y cuyo festejar también nos convoca. 18, un número que significa que los niños que nacieron en comunidades zapatistas en el momento del levantamiento también están llegando a la mayoría y a las responsabilidades que les corresponden con toda la fuerza que les da el haber crecido en la autonomía. Vamos despidiendo el convulsivo año de 2011. Hace 2 años ya estábamos diagnosticando la crisis del 2007-2009 y los riesgos y las oportunidades relacionados con ella. Y este año estamos viviendo el rebote ampliamente previsto de esta crisis, es decir, su continuación. No voy a hablar de la dinámica de la crisis, pero no podemos ubicarnos en el momento presente sin buscar entender cuál es la profundidad de esta crisis. Por lo menos en forma superficial podríamos decir que es una crisis de las opciones neoliberales y en especial de la redefinición del papel del Estado, de su debilitamiento frente a los mercados que ha sido metódicamente implementado en las últimas décadas y que es parte de la crisis que enfrentan esos mismos estados. Pero es sobre todo una crisis de la extensión del crédito como forma necesaria para mantener los mecanismos de la acumulación del capital, lo que sugiere que es también una crisis de la posibilidad misma de mantener, de reproducir estos mecanismos. Pero como todos sabemos, 2011 también fue el año de un inesperado contagio de la insubordinación de Túnez hasta Egipto, Yemen, Siria, de ahí hasta España, Grecia y luego Wall Street, Oakland y decenas más de ciudades de Estados Unidos, también de Chile hasta Colombia, en muchos países más y con una primera movilización mundial el 15 de octubre pasado.
Todo esto en contextos diferentes, con las particularidades de las luchas de cada país, que vamos a tener ocasión de entender con mucho más profundidad, sobre todo el día de mañana, pero también como elementos, todo eso de la agudización de esta misma crisis y de una propagación del no aceptamos, ese no aceptamos que en términos zapatistas se dice ya basta. Se ha insistido en muchas características de esos movimientos, las que más nos impactaron, de esos movimientos, o quizás mejor habría que decir, de estas irrupciones autónomas, como la capacidad para mantener la horizontalidad en la toma de decisiones, sin líderes, el arte de autoorganizar el convivir colectivo durante semanas o meses. Es digno de mencionarse también la forma de expandirse que metafóricamente podemos llamar contagio, superando fronteras nacionales y hermanando nortes y sures. La fuerza del ejemplo asumió un papel nada despreciable en la guerra de las subjetividades, que es parte de la guerra en la cual estamos, es decir, de esta guerra, de esta lucha entre una dominación que invita a interiorizar esto de que todo está mal, pero al final pues no se puede hacer nada, no se puede cambiar nada. Y la comprobación al revés, de que al asumir con toda determinación la convicción de su propia fuerza o de su propia potencia, un pueblo puede lograr lo que parecía imposible. El contagio es nada más si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Y bueno, una aclaración, aquí estoy hablando de esos movimientos porque nos impactaron, pero claro, todo eso a reserva de que nos van a decir, por ejemplo, los compañeros de Ocupa Wall Street, que nos van a hablar mañana, y muchos otros participantes del día de mañana. Y lo digo también no como palabra personal, sino agradeciendo a mis compañeros de los seminarios del jueves, donde nos juntamos aquí mismo cada jueves para comentar lo que está pasando en México, en Chiapas y en el mundo, y semanas tras semanas pues estuvimos viendo lo más cerca posible y analizando pues todos esos desarrollos en todas partes del mundo, de esos movimientos que estoy hablando ahora. A veces se dice que los indignados o quienes ocupan Wall Street pues se limitan en criticar a la codicia de los banqueros y los corredores de bolsa. Es decir, que se denunciaría a los excesos de los mercados y el sistema financiero, dejando como posible opción su regulación y moralización. Nos dirán precisamente los compañeros qué opinar de esta crítica que se puede oír pues, en varios lados. Pero creo entender que hay mucho más que eso, evidentemente, pues en lugar de plantear peticiones específicas, pues ya no estamos en la política de las demandas, se trata de hacer visible un sentir general y mucho más profundo. Se trata, como dice la Declaración de Principios de la Asamblea General de Nueva York, en octubre pasado, de expresar un sentimiento de injusticia generalizada. También se trata, como dice el manifiesto del 15 de octubre pasado, se trata de afirmar que estamos perdiendo el control de nuestras vidas y que es hora de retomarlo. Dicho planteamiento tiene una fuerza enorme, pues permite entrelazar, entre otras cosas, en un mismo proceso la lucha política por la democracia real y la lucha en contra de un sistema económico que provoca explotación, miseria, injusticia, despojos y destrucción. Me parece que surge ahí como cruce de todas las luchas, cruce posible entre muchos otros posibles, la lucha contra el despojo en todos sus aspectos, el despojo de los bienes materiales, de la tierra que sufren en particular los pueblos indígenas, el despojo de las formas de vivir que se hablaba en la mañana, el despojo de la capacidad de decisión. Yo diría la lucha contra la desposesión en todos los aspectos que el capitalismo ha venido profundizando, tanto en los nortes como en los sures y en todas partes del mundo. De esta manera convocan esos movimientos, por eso digo que nos sentimos también convocados por ellos, a todos los que están y se sienten desposeídos de la capacidad de decidir sobre sus vidas.
Así se expresa el antagonismo que la crisis hace aflorar, luchar por recuperar el control de nuestras vidas, que es la lucha de todos los pueblos que lo sienten así, es luchar por la autonomía de nosotros en lugar de seguir sometidos a las normas de una economía mercantil enloquecida y despojados de nuestra capacidad de decidir por un aparato del Estado cuyo formalismo democrático está vaciándose cada vez más de toda sustancia, si no es que ya lo está de por sí. Ahora viene el 2012. Sin importar los calendarios de arriba, es más que probable que esos procesos que hemos visto el año pasado se van a profundizar. La crisis se va a intensificar. Ya es un hecho, varios países del llamado primer mundo ya están en recesión. En el mejor de los casos, el crecimiento anual en muchos otros será nulo, lo que significa más desempleo, más políticas de austeridad, más sufrimiento para la gente, más conflictualidad social, incluso en China, donde se multiplican las huelgas y las protestas. Y también es probable que, aparte que eso es lo mínimo, pero también podrían desencadenarse espirales mucho más brutales, llegando a una recesión prolongada o a un derrumbe de partes del sistema económico y financiero mundial. Al mismo tiempo, es probable que las expresiones de rechazo, de indignación o hasta de digna rabia se vayan a intensificar. Lo que se ha visto hasta ahora quizás es solo un adelanto de lo que se anuncia. Vamos a vivir cada vez más lo que Gustavo Esteva ha caracterizado como una situación radical en la cual todos los parámetros se mueven muy rápidamente, en la cual el despertar colectivo puede acelerarse de manera sorpresiva y en la cual aumenta la probabilidad de que ocurran muchas cosas que no caben en lo previsible. Eso sería una situación radical. Y si es así, me parece que una de las tareas es profundizar nuestro anticapitalismo, nuestro deseo de salvarnos del capitalismo, en lugar de buscar cómo permitirle a él salvarse, asumiendo una forma quizás menos depredadora y rasgos aparentemente un poquito más amables. Es preciso por eso argumentar que es posible una organización no capitalista de la sociedad, lo sabemos, pero mi cuestión es que lo tenemos que fortalecer y llevar de manera mucho más clara. Otro mundo es posible, sí, pero esa fórmula para nosotros solo tiene sentido si ese otro mundo es otro mundo no capitalista. Creo que sería pertinente dejar de creer y decir que no tenemos imaginario alternativo, que si bien denunciamos al capitalismo no sabemos con qué se podría sustituir. ¿O será que nos consideramos anticapitalistas, pero que en el fondo no creemos que haya manera de deshacernos por completo de él? Al contrario, es parte de nuestro caminar anticapitalista hacer crecer uno o muchos imaginarios alternativos. Abrir el espectro de los posibles es además una palanca que puede ayudar a romper la resignación del no se puede hacer nada. Además, no es una simple proyección en un futuro lejano, es parte del caminar desde ya, es parte del proceso de descapitalizarnos que empieza en el corazón de la subjetividad, es decir, también en nuestros sueños. La base de todo podría expresarse de la manera siguiente. Hoy en día vivimos bajo la tiranía de una lógica productiva enloquecida, pues en su corazón artificial y deshumanizado se encuentra la necesidad de la autoexpansión del valor, es decir, la obligación de producir nada más para producir y generar ganancias. Eso implica la obligación de un crecimiento continuo e ilimitado para absorber cantidades exponenciales de capital y tratar de valorizarlas sin que importe el contenido concreto de lo que se produce o de los servicios constituidos como mercancías.
toda la organización sociopolítica en la cual nos encontramos está bajo la imposición de esta norma y tiene que favorecer su expansión, producir, para generar ganancias. Además, todo esto ha llevado a crear un sistema de interdependencias mundiales que se ingenia en crear problemas de dimensiones cada vez mayores y cada vez más imposibles de resolver. Yo diría que medir el tamaño de nuestros sueños es identificar exactamente esto que acaba de recordar como el corazón de la bestia y también saber qué implicaría su desaparición. Al desaparecer esa obligación de producir siempre más y más, nada más para producir, pues los seres humanos podríamos ahorrarnos una absurda hipertrofia productiva, no solo inútil, sino dañina para la salud, para el equilibrio mental de los humanos y también destructora para la madre tierra. Hay muchas partes que podemos empezar y todos podemos hacer cada día ese ejercicio que es parte de nuestro descapitalizarnos, de mirar y de ver todo lo que se está haciendo, todas las actividades que existen en nuestro alrededor que no corresponden a ninguna necesidad humana y además de ser dañina. Una de las más evidentes son las producciones de armamento, todo el sector militar, la industria agroalimentaria, los bancos, los seguros, el sistema financiero, el sector publicitario, el conjunto de las burocracias, de las administraciones, la construcción de todos los edificios necesarios para estas actividades, la expansión desmedida de las redes de distribución y transporte y mucho más. Se puede considerar a grandes rasgos que por lo menos la mitad del trabajo que los seres humanos están realizando actualmente en el mundo en producciones de bienes y servicios, pues se emplean en actividades perfectamente inútiles, si no es que francamente criminales. Entonces no hay otra vía para salvar al planeta y liberar a la humanidad que eliminar toda esta sobreactividad postiza, y no se ve cómo sería posible, claro, aquí está el problema, sin reapropiarnos los recursos y los medios de producción, no para hacerles funcionar nosotros mismos de la misma manera, sino para desmantelarlos en su estructura actual y reorientar todas las actividades productivas conforme a otra lógica social. La cuestión entonces no es principalmente la del régimen de propiedad, ni tampoco de una justa distribución de lo que se produce, sino de hacer prevalecer una lógica social totalmente diferente y también, es decir, ya no económica. Hoy en día la humanidad se encuentra en condición de producir todo lo que necesita para alimentarse y vivir dignamente. Además, al desvanecerse las normas de la sociedad de la mercancía, la sociedad capitalista, esto podría conseguirse con una reducción tremenda del tiempo dedicado a la producción de los bienes necesarios. Permitiría así una revolución del tiempo que haría posible un proceso de desespecialización, o para decirlo de manera más positiva, a un florecer de las multicapacidades de cada ser humano. Concretamente se ampliaría enormemente la esfera de lo que cada uno, cada una de nosotros podríamos hacer por nosotros mismos o en base a formas de reciprocidad local, en lugar de tener que recurrir al mercado o a distintos cuerpos de profesionales especializados. Más aún, todo eso significaría el fin del sometimiento al trabajo como actividad impuesta, como condición para ganarse la vida, como monopolio radical de lo que en la sociedad capitalista define y mide la existencia social. En fin, lo que abre todos los múltiples posibles de una sociedad postcapitalista podrían sintetizarse de forma provisional, para abrirlo a la discusión, como dos fundamentos decisivos. Insisto también que estos dos fundamentos, pues que veo, pero nada más es para lanzar la discusión, esos dos fundamentos no surgen de la nada, sino de la crítica precisamente de lo que nos oprime, que es
la sociedad capitalista, el sistema capitalista, de lo que nos oprime hoy, y también se fundamenta en las formas de vida que resisten a la imposición de las normas de la mercancía y del dinero, y también se fundamenta en las experiencias pasadas y presentes de los movimientos antisistémicos. Entonces, esos dos puntos. Uno sería llegar a una delimitación de las tareas productivas en función de las necesidades que se han decidido colectivamente en el marco de una sociedad, de la descompresión temporal, de la multiactividad creativa y del buen vivir, tal como lo han planteado los pueblos indígenas de Abya Yala, tal como lo están planteando y tal como lo están viviendo. El segundo aspecto es un autogobernarse liberado de la forma Estado para decidir todos los aspectos de la vida colectiva en base al principio de la autonomía. Eso supone una organización que se sostenga en las asambleas locales de comunidades, barrios y comunas, así también como en su capacidad para coordinarse a distintas escalas supralocales, tal como lo hacen los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno en territorio zapatista. Lo que se plantea así es un anticapitalismo no productivista y no estadocéntrico. También es de subrayar que esas dos propuestas, esos dos fundamentos, en realidad podrían sintetizarse también en uno solo, sintetizándose como reapropiación de la capacidad colectiva de decidir cómo organizar los asuntos colectivos, de decidir qué producir y de qué manera. En fin, se trata precisamente de ejercer colectivamente el control sobre nuestras vidas, precisamente lo que en contraposición a la desposesión capitalista el actual movimiento de insurgencia mundial ha puesto en el centro de su impulso transformador. Lo que acaba de decir es exageradamente condensado. Evidentemente incluye más preguntas que respuestas. Podría poner un punto interrogativo a cada frase y tiene que ser así. Quería profundizar, pero quizás ya no me quedan 5 minutos o un poquito más. Entonces, plantear como dos preguntas un poco más precisas. Evidentemente, decidir entre todos lo que se considera necesario producir no es nada sencillo. Hoy en día, producir en función de las oportunidades de ganancia significa asumir un principio rector propiamente económico y susceptible de una medición cuantitativa. Ahora, en esa sociedad postcapitalista, se trata de asumir como tareas colectivas las que, mediante la discusión colectiva, habrá sido definido como producciones útiles, siguiendo la evaluación cualitativa de lo que se considera el buen vivir para todos. Es probable que haya muchos debates acerca de eso. Ni siquiera sabemos qué criterios se pueden asumir. Pues hay que pensarlo, hay que discutirlo, quizás desde ya. Hay un criterio evidente que es el impacto ecológico de cada producción o servicio. Entonces, las producciones de bienes o servicios que resultarían incompatibles con el respeto de la madre tierra, pues habría de renunciar a ellos. Quizás hay otro criterio muy importante que consistiría en ponderar la utilidad atribuida a un determinado producto o servicio con el costo social de su producción y en especial con la carga de trabajo que implicaría. Quizás con ese criterio pues se llevaría a frenar severamente las decisiones de asumir tal producto o tal servicio como necesario, ya que en esta sociedad el tiempo disponible se consideraría como uno de los bienes más preciado. Aquí tenemos un bien, una riqueza, que es el tiempo de vivir, nada más, y que quizás se podría considerar como el más importante que proteger con todo el cuidado posible. En resumen, solo se podría asumir actividades que, además de haberse reconocidas como pertinentes, no dañen al medio ambiente ni atenten
al buen vivir, sino al contrario, que lo favorezcan. Eso es lo que significaría de manera concreta poner fin al reino de la economía, es decir, subordinar las actividades productivas a la preservación de las formas de vida social colectivamente elegidas. Hay un segundo punto que voy a tocar brevemente. Todo eso implica un cambio de escala, implica una relocalización, una recuperación del sentido de los lugares de vida con sus particularidades. El ámbito fundamental del autogobierno son las comunidades, los barrios, las comunas. También se trata de ampliar la autoproducción, el apoyo mutuo entre vecinos, así como algunos circuitos cortos de intercambio. La reciprocidad y la cooperación local entre personas dotadas de una multiforme capacidad de hacer debería de permitir resolver la mayor parte de las cuestiones de la vida individual y colectiva. Es una revolución de la proporción, tal como lo insistió Javier Sicilia aquí mismo hace 2 años. Pero al mismo tiempo, si bien lo local es el suelo indispensable para el ejercicio de la autoorganización colectiva, quizás hay que tomar en cuenta la necesidad de una coordinación que no se puede limitar estrictamente a lo local. De hecho, creo entender que la proporcionalidad, hablo frente a especialistas en la materia, no se refiere específicamente a lo pequeño, sino más bien a lo apropiado para un cierto lugar. Es decir, que si prevalece lo local, si se construye en base a las autonomías locales, las escalas supralocales también pueden adquirir un sentido diferente y también ser útiles para fortalecer lo local y llegar a una verdadera proporción. ¿Por qué esa necesidad? Pues una es probablemente la necesidad de corregir desequilibrios entre las entidades locales, que algunas pueden tener recursos naturales, pueden tener agua y otras no. Entonces, un principio de equidad sería llegar a un equilibrio, recuperar un equilibrio entre las distintas entidades locales, y recuerdo que eso fue una de las muchas razones por las cuales se crearon las juntas de buen gobierno en agosto de 2003, para evitar precisamente desequilibrios demasiado pronunciados entre algunos municipios autónomos con más recursos y otros con menos. Lo que queremos es un mundo en donde quepan muchos mundos. Esto no se puede entender como una mera coexistencia o yuxtaposición de mundos, cada uno al lado del otro. Supone asumir no solo la multiplicidad de los muchos mundos, sino también la unidad de ese un mundo común, que en primer lugar es el planeta Tierra, de mora compartida de todos los seres humanos y no humanos. Solo a partir de lo común, de lo que se comparte, adquiere sentido el reconocimiento de la multiplicidad de los mundos, pero a la vez lo común no puede construirse sino a partir de esa pluralidad. Es cuestión de miradas, de mirarse iguales y diferentes en las miradas de los otros, de mirarse iguales, ¿por qué diferentes?, según la luminosa expresión de la mayor Ana María en la inauguración del encuentro intergaláctico. Quizás al acabar con el avance homogeneizador del Estado y la mercancía, por fin y por primera vez se crearían las condiciones para un efectivo despliegue de la multiplicidad de las formas de vivir y de existir. Quizás por primera vez en la historia se abre la posibilidad de experimentar una constitución intercultural de la humanidad, mirándose una en sus diferencias y múltiple en su unidad. Eso implica también un sentido de la proporción que invita a respetar a los mundos diferentes, pero que sobre todo, a partir de la conciencia que cada uno tiene de sus propios límites, lleva al deseo de abrirse a los mundos otros, de aprender de ellos para fortalecer las múltiples formas del buen vivir. Un mundo en donde quepan muchos mundos es un mundo de la proporcionalidad, que establece una relación adecuada entre lo local y las escalas supralocales. Es un mundo de autonomías locales interrelacionadas y cooperativas. Es la experiencia de decidir y organizar nuestras vidas
en los ámbitos mismos de la vida concreta, pero es también la experiencia de compartir las miradas, los flujos del intercambiar y el dialogar, el cruzar respetuosamente espacios, otros, y ser acogidos por la hospitalidad de lugares lejanos. Es el constituirse de la humanidad como comunidad planetaria. Y termino. Si miramos 18 años para atrás, creo que podemos ver que se ha avanzado mucho. Ahora se trata de prepararnos para lo que sigue. Entre otras cosas, implica tener claro de qué tamaño es nuestro sueño, es decir, medir, pero medir de veras qué significa, qué abre liberarnos de la barbarie capitalista, que lo decimos, pero yo creo que hay que trabajar más colectivamente en qué nos abre eso. Y es necesario para no dejarnos desviar hacia soluciones a medias, es necesario para cambiarnos como personas y crecer como colectivos, o acaso lo que viene, además de lo que ya está, nos va a sorprender sin que estemos listos. Muchas gracias.